Zünde an ein Feuer, Herr, im Herzen mir, hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein, in deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel, leuchte mir als Stern, Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht, freue dich Seele und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschaut, fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Amados hermanos y hermanas, os saludamos de lo más cordialmente desde Zúrich para esta reunión y consideración de la palabra con el hermano Frank. Estamos agradecidos por tener la posibilidad, a través de los alcances técnicos de hoy, al mismo tiempo poder escuchar la misma palabra. Así, de esa manera, siendo preparados para el día glorioso del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Sí, he usado o he mencionado la palabra preparación. Todo lo que hoy escuchamos, todo lo que aún tenemos por alimento, nos sirve para nuestra preparación. Amados hermanos y amadas hermanas, para introducción, antes de que juntos oremos, quiero leer una palabra de un salmo. Eso es el Salmo 107, un salmo tremendo, en el cual se trata de que el Señor, a aquellos los que se sienten abatidos en necesidades, siempre el Señor les ayudaba. Juntos leamos el Salmo 107. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo así los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron vagando perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitada o habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él sacia al alma menesterosa
y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban, o los moradores de las tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó él con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Señor en su angustia, y los libró él de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce o de hierro y desmenuzó los cerrojos de hierro. Hasta tal punto, esta palabra tan preciosa y valiosa. Sí, amadas hermanas y hermanos, estando en necesidades, en penas, podemos venirnos, acudir al Señor. Le podemos traer nuestra necesidad, clamarle, y Él se apiada de nosotros. Tal como en la palabra del Salmo está escrito. También nosotros caminábamos, vagábamos en el desierto, y Él nos ha sacado, nos ha puesto en pastizales verdes, y nos ha saciado la sed, el hambre, nos ha concedido y dado nueva vida, una vida en gracia y misericordia. Que esta mañana sirva para que todos sean bienaventurados, bendecidos, todos los que se encuentren en necesidades, que alcancen misericordia y ayuda de parte del Señor, que el Señor sea presente y que Él, a todos nosotros, los que estas palabras de nuevo estamos escuchando, oyendo, que los bendiga y prepare para el día glorioso de su retorno. Oremos juntos. Padre fiel, Padre celestial fiel, a ti sea la alabanza, la honra, la gloria y la adoración por toda tu bondad, por toda tu misericordia que tú también has demostrado en nosotros. Tú nos has puesto en el suelo más sublime. Tú nos has mencionado, mostrado el camino recto, y por misericordia nos has puesto más alto que los ángeles. Te agradecemos, Señor, por estar presente en el día de hoy, en la mañana de hoy. Todas nuestras hermanas y nuestros hermanos y todos los que nos encontramos reunidos aquí, y los bendigas y nos dirijas a la meta de tu retorno. Te agradecemos, Señor, por tu presencia, por la presencia de tu Espíritu, el cual nos guía de vuelta a toda verdad. A ti sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza en tu glorioso y maravilloso nombre, Jesús. Amén. El Señor nos bendiga a todos nosotros ahora. Amén. Ahora quiero leer algunas citas bíblicas, es el hermano Frank ahora, comenzando con Isaías 64. Aquí leemos a partir del versículo 5. Tú sales al encuentro de los que se complacen en hacer justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos. Cuando Dios nos viene a encontrar, viene a nuestro encuentro, cuando nos concede su gracia, cuando nos habla, cuando nos revela su palabra y su voluntad, entonces tenemos la prueba
de que hemos hallado gracia ante Él. Y la gracia de Dios consiste en que nos da a conocer sus caminos. Si esta palabra que acabamos de leer se aplica a nosotros, entonces el Señor viene hoy a nuestro encuentro. Él viene a ti y a mí para revelarte a ti y a mí que las cosas que leemos en la palabra se conviertan en nuestra experiencia personal con Dios y no solo en el relato de las experiencias que otros han tenido con Dios. Todos nosotros tenemos el derecho a tener la relación con Dios y a tener nuestras propias experiencias con Él. La guianza y la dirección del Espíritu Santo, vivirlas, experimentarlas, que siempre está y será conforme a la palabra de Dios. El Señor viene al encuentro a aquellos que se complacen en practicar la justicia. Aquellos que no lo hacen por obligación, no por necesidad y un deber, no por miedo al castigo, sino que sirven al Señor con alegría. Los que le siguen con alegría. El Señor quiere hacernos personas hábiles, tales en sus caminos, hábiles de caminar en sus caminos, que disfruten escuchando su palabra y haciendo su voluntad. Los que en tus caminos te recuerdan, no en nuestros caminos, sino en los caminos de Dios. En los caminos de Dios podemos acordarnos de Él y darnos cuenta de que Él ya nos había pensado, acerca de nosotros antes para llevarnos a sus caminos, porque esa es la gracia de Dios. ¿Cómo podemos acordarnos de Él en nuestros caminos? Sí. Y en sus caminos, si Él no nos ha llevado antes por gracia a sus caminos, si no hubiera obrado antes en nosotros la obediencia y la fe. En el versículo 8 dice, pero ahora, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú eres nuestro alfarero, y todos nosotros somos la obra de tus manos. No te enfades contra nosotros para siempre, oh Señor, ni recuerdes nuestras iniquidades. Mira, por favor, que todos somos tu pueblo. La congregación del Dios vivo está bajo el perdón, bajo la reconciliación, está bajo la sangre del Cordero, completamente redimida y perdonada ante la presencia de Dios, justificada y santificada, consagrada a Dios por los siglos de los siglos. Pero debe llegar a ser una experiencia personal para cada uno, para cada individuo que acepta la oferta divina de la gracia por la fe y en la fe. Y entonces se hace evidente. En Isaías 44 leemos en el versículo 21, Isaías 44, versículo 21. Recuerda esto, Jacob, y tú, Israel, porque tú eres mi siervo. Yo te formé para ser mi siervo. Israel, no serás olvidado por mí.
He borrado tus transgresiones como una nube y tus pecados como una neblina. En esos días, yo también y nosotros durante el viaje de venida, hemos visto y tenido una niebla tan espesa, tan densa, no se veía nada. Todo avanzaba lentamente. Aquí dice el Señor, ha borrado nuestras transgresiones como la nube y como la neblina. Y cuando la niebla se disipa, sale el sol. Y ha salido el sol de la justicia con salvación y curación bajo sus alas para nosotros. Qué bien se siente uno cuando de repente sale el sol. Antes apenas se ve nada y después se puede ver con claridad. Que Dios nos haga ver qué ha sucedido. Él ha quitado nuestras transgresiones, que eran como que colgaban por encima de nosotros como una niebla tan densa sobre nosotros, que nos impedían ver con claridad, que nublaban nuestra vista y nos impedían ver el sol. Y el Señor todo lo ha quitado. Como lo dice aquí, he borrado tus transgresiones como una nube y tus pecados como una niebla. Vuelve a mí, porque yo te redimiré. Él lo ha hecho. Podemos volver con fe y en fe. Y justo después de eso, en el versículo 23 dice, alégrense cielos, porque el Señor lo hace. Griten profundidades de la tierra, estallen en júbilo montañas vosotras. Alégrense cielos, porque el Señor lo ha hecho, o lo está haciendo, dice en alemán. Cuando nuestro Salvador y Redentor murió en la cruz del Gólgota, exclamando, consumado es, en ese momento Dios y la humanidad se reconciliaron, se encontraron reconciliados. En ese instante quedó resuelta la cuestión de nuestra culpa. Se nos concedió el perdón, la gracia y la salvación. Ningún ser humano se pierde por haber pecado ya. Quien se pierde solo porque no quiere creer que su pecado ha sido perdonado. ¿Lo comprendemos eso? Nadie, ni una alma se pierde por haber pecado. Quien se pierde es aquel que no puede creer que su culpa y su pecado han sido perdonados y borrados. ¿Cuántos pueden creer que el Señor nos ha perdonado por gracia? Amén. Todos, por supuesto. ¿Cuántos pueden creer que nuestros pecados han sido borrados como la niebla, que el sol ha salido para nosotros por gracia? No es por mérito nuestro, no. Dios nos ha llamado y por eso hemos venido. En el mismo capítulo, Isaías 44, leemos en el versículo 24. Así ha hablado el Señor, tu Redentor, que te formó desde tu nacimiento. Yo soy el Señor, que hace todas las cosas. Yo solo que extendí los cielos, yo solo extendí la tierra. Él es quien hace todas las cosas en todos y en todo. También hoy, en este preciso momento, quiere obrar en nosotros a través de su palabra y de su espíritu. Quiere revelarnos su voluntad a través de su palabra.
no son los hombres o nosotros los hombres quienes damos a conocer la voluntad de Dios. Dios ya nos la ha dado a conocer en su palabra. En el versículo 26 dice, el que cumple la palabra de sus siervos y cumple el consejo anunciado por sus mensajeros. Dios ha enviado a sus siervos y mensajeros desde temprano hasta tarde. Tarde y temprano ha dado todos los anuncios y se encarga de que todo se cumpla a su debido tiempo. En Isaías 45, versículos 2 y 3 dice, yo mismo iré delante de ti y allanaré los caminos o lo imparejo, derribaré puertas de bronce y romperé cerrojo de hierro. Te entregaré los tesoros ocultos en la oscuridad y los tesoros bien escondidos para que reconozcas que yo, el Señor, soy quien te llama por tu nombre, el Dios de Israel. Qué palabra tan maravillosa. Y lo bonito en eso es que es cierta la palabra, que es verdad, que Dios abre las puertas y nos deja entrar. Él nos allana, nos abre un camino. Lo que nos parece intransitable, imposible de atravesar, Él lo puede allanar para que podamos caminar sin tropezar. Abriré puertas delante de ti y allanaré lo intransitable. Te entregaré los tesoros ocultos en la oscuridad y los tesoros bien escondidos, para que sepas que yo, el Señor, soy quien te ha llamado por tu nombre. Esta palabra me recuerda la apertura de los 7 sellos. Me recuerda el ministerio especial que Dios le concedió a nuestro amado hermano Branham. Lo que permaneció oculto a otros, lo que estaba envuelto en tinieblas. Y recordamos, ¿cuántos han leído en siglos pasados la misma revelación que leemos hoy? Pero no tuvieron revelación sobre la revelación porque aún no había llegado el tiempo. Dios siempre da la luz en el momento adecuado para lo que ha prometido en su palabra para el tiempo determinado y lo que luego cumple. Dios nos ha concedido un gran privilegio. Ya no es un libro sellado, sino un libro abierto con la revelación de Jesucristo y la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios. Y al final, y luego vendrá la revelación de los hijos e hijas de Dios. Toda la creación espera que se manifiesten los hijos de Dios. Y también esto sucederá. Ahora leemos el versículo 8 de Isaías 45. 45 ahora. Derramad cielos desde lo alto bendición y que las nubes derramen la lluvia, que se abra la tierra y florezca la salvación y brote la justicia.
Yo, el Señor, lo he creado. Yo mismo, el Señor, lo he creado. El cielo debe derramar la bendición. Vivimos en el tiempo en que Dios volverá a mover el cielo y la tierra una vez más. Vivimos en un tiempo en el que la última parte de la historia de la salvación debe convertirse en realidad divina en la congregación. Y para ello se necesitan ambas cosas: la palabra y la obra del Espíritu Santo. Allí donde se proclama la palabra de Dios en veracidad y se cree en la verdad, el Espíritu de Dios comienza a obrar en aquellos que la han acogido. Derramad cielos, bendiciones. ¿Cuántas veces hemos cantado? Lluvia de gracia que caiga, lluvia de gracia y de bendición que caiga. Anhelamos con todo corazón que se produzca un avance tan grande por parte de Dios, que esté por encima de toda duda y que nadie necesite más clases de refuerzo, sino que todos avancen al mismo ritmo, inspirados por la misma palabra y por el mismo Espíritu de Dios, para que juntos podamos seguir adelante y que lo que queda por cumplir se haga realidad. Derramad cielos, bendiciones. También esta tarde, para hoy, esta mañana, Dios quiere hacernos saber que el cielo está abierto y que las bendiciones de Dios están descendiendo. La ira de Dios se ha apaciguado en el Golgotá. Dios nos mira con amor, con gracia y con misericordia. Otra palabra me recuerda aquí el capítulo 10 de Zacarías, en el que se nos da la promesa muy conocida para todos nosotros. Zacarías 10, versículo 1. Pedidle al Señor lluvia para la temporada de lluvias tardías y tempranas. El Señor es quien crea las nubes tormentosas y les da lluvias torrenciales para que crezca toda la hierba del campo. Especialmente la primera parte del versículo. Pedid al Señor lluvia para la temporada de lluvias tardías. Sabemos que hubo lluvias tempranas, que la semilla que debía germinar en la primera generación cristiana fue regada con la lluvia de Dios. Y la palabra fructificó, brotó, y el Señor pudo confirmarla. Lo mismo debe suceder ahora, al final, con la palabra de la promesa divina. La lluvia de Dios debe poder caer sobre la semilla de la palabra para producir luego lo que se ha prometido en esta palabra. Santiago lo dijo una vez más muy claramente en el Nuevo Testamento. En el capítulo 5, versículo 7 leemos, Santiago 5, versículo 7. Así que, queridos hermanos, esperad con paciencia hasta la venida del Señor. Considerad que el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra y tiene paciencia con él hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así también vosotros sed pacientes
y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Si pensamos que han pasado casi 2000 años y que Dios inspiró a esos hombres de esta manera para que escribieran lo que ahora es válido y está sucediendo en nuestros días. Fueron transportados a través del tiempo y trasladados a los días en que vivimos ahora nosotros. En aquel entonces la llegada del Señor aún no estaba tan cerca, como ya he dicho. Han pasado casi 2000 años, pero ahora lo notamos en las señales de los tiempos, en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y por eso, ya en aquel entonces el Señor se encargó de que se escribiera todo lo que necesitamos saber para que, cuando llegara el momento, fuéramos iluminados por Dios y encontráramos los pasajes bíblicos adecuados para tener orientación espiritual y poder creer y confiar en el Señor. Así también vosotros, sed pacientes y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y antes de que pueda tener lugar la venida del Señor, debe caer una lluvia espiritual poderosa sobre esta semilla esparcida, para que brote sin esfuerzo y dé fruto, como dice la palabra del Señor. En el versículo 9 se nos da la advertencia: no os quejéis unos contra otros, hermanos amados, para que no seáis juzgados. Mirad bien, el juez está a la puerta. En el último periodo, y esto lo creo con toda convicción, será como al principio, puro y santo, sin falsedad, sin mentira, sin engaño, sin nada. Todos tendremos labios puros y corazones puros ante la presencia de Dios. Nadie tenderá trampas al otro. Nadie tergiversará una palabra. Nadie malinterpretará a nadie. Debe haber esta armonía divina absoluta entre todos los redimidos antes de que puedan unirse con la cabeza, con el Redentor. Y eso solo Dios puede hacerlo en nosotros. Nosotros mismos no somos capaces, no lo podemos hacer. Pero recordad lo que oyó el hermano Branham en aquel entonces. Solo el amor perfecto entra en la gloria. Y ese amor perfecto incluye la salvación perfecta, el perdón perfecto, la justificación perfecta, la santificación perfecta. Todo lo que viene de Dios debe ser perfecto, porque Dios es perfecto. Lo que tenemos en parte puede ser incompleto, pero tenemos la promesa de que lo perfecto vendrá. Al final, lo perfecto debe ser revelado, debe revelarse. Primero, Dios nos revela su voluntad perfecta a través de su palabra perfecta y luego nos da el poder, la capacidad para estar a su disposición con obediencia, para creer y estar dispuestos a seguir adelante sin siquiera quejarnos unos contra otros. Si alguien tiene algo contra su hermano
o contra su hermana, ¿cómo vamos a presentarnos ante Dios? ¿Cómo va a escucharnos Dios? ¿Cómo va a respondernos? ¿Cómo va a manifestarse? El Espíritu de Dios ha sido entristecido a menudo por descuido. ¿Cuántas veces nos hemos hecho daño unos a otros? Y antes, entre los creyentes, de hecho, era habitual que nadie dejara que el sol se pusiera sobre su ira, como nos dice la carta a los Efesios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se enojen ni pequen. ¿Cómo han cambiado estas cosas? Las personas ya no sienten lo que deberían sentir. Ya no hay compasión sincera. Y todo lo que debería ser ya no está del todo allí. Pero estamos muy agradecidos al Señor por recompensárnoslo. Y debo resaltarlo, simplemente debo resaltarlo. El hermano Branham y Pablo, quienes quiera que fueran todos esos hombres de Dios, no solo llevaron y transmitieron un mensaje divino, sino que vivieron la esencia de Jesús. La palabra se hizo realidad divina en ellos. ¿De qué nos sirve un conocimiento que se nos sube a la cabeza, dejando el corazón vacío y a veces lleno de otras cosas que pueden estar en conflicto entre sí? Dios quiere hacernos personas tales que, al igual que aquellos a quienes fue dirigida la palabra, estén en comunión con Dios. Así, nosotros que hemos recibido la misma palabra y se ha convertido en una revelación viva para nosotros, también debemos tener comunión con Dios de la misma manera. Y la conexión con Él debe restablecerse por completo. En el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles se encuentra escrita la conocida palabra y frase que Pedro, también guiado por el Espíritu, ya dijo en aquel entonces. Hechos capítulo 3, versículo 20 y 21. Para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y Él os envíe a Jesús, que le fue formado para vosotros. Recordémoslo, que primero debe llegar el tiempo del consuelo, del regocijo, del avivamiento, y solo entonces podrá volver el Señor. Y antes de que venga, de que pueda llegar esta lluvia y el tiempo de consuelo ante la presencia de Dios, primero debe tener lugar la siembra de la palabra. Muchos quieren adelantarse a Dios. Pero en mi último viaje me quedó muy en claro, de nuevo, que Dios solo puede comenzar las cosas finales, y yo lo llamo la última ronda, solo Dios lo puede hacer, lo puede comenzar, cuando hayan sido llamados todos aquellos de todos los pueblos, lenguas y naciones, los que deben participar en ellas, que hayan sido llamados a salir. Y por eso es nuestra tarea llevar el mensaje divino, esta última llamada, a todo el mundo y familiarizar al pueblo de Dios con lo que Dios está haciendo ahora según su palabra. Creo que el Señor está haciendo la historia de salvación en nuestros días. Creo que este último mensaje debe llegar a los confines de la tierra para que las personas
que están destinadas a ello tengan la oportunidad de tomar su decisión y escuchar. Qué impresionante es descubrir, constatar que Dios, más allá de nuestro pensamiento y de nuestros planes, abre puertas y allana caminos para proclamar su mensaje y para llamar a salir. Y lo bonito es que no representamos a ninguna organización. Creemos de corazón en nuestro amado Señor, que murió por nosotros, que resucitó al tercer día y que vive, que camina en medio de los 7 candeleros de oro, que tuvo sus mensajeros y habló a través de ellos. Y tenemos el privilegio de creer lo que ellos dijeron en nombre del Señor. Así que Pedro ya habló de ello al principio, que vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él enviará a Jesús, que le fue designado como ungido para vosotros. Pero es necesario que el cielo le reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que Dios ha anunciado desde los tiempos antiguos por boca de sus santos profetas. Pienso en el predicador de Pentecostés en Bahrein que me visitó en el hotel y me preguntó, ¿qué enseñas y en qué crees? Se lo expliqué brevemente, pero después del último servicio religioso, o del servicio, me dijo, hermano Frank, no me eran tan usuales, tan conocidos los pasajes de la Biblia, pero lo que has predicado es la palabra de Dios. Y eso es lo importante, que no recitemos alguna que otra cosa, sino que presentemos las cosas de forma ordenada. Dios es un Dios de orden. Y eso es lo agradable, lo bueno. No una acción nocturna y clandestina, un poco aquí y un poco allá, pasando por la derecha y por la izquierda, sino el núcleo del mensaje divino, el camino en el medio, caminarlo sin desviarse a la derecha ni a la izquierda, sin fanatismo, en equilibrio ante la presencia de Dios. Los hijos de Dios deberían ser las personas más agradables de la tierra. Nadie debería ser más agradable que los hijos de Dios. Debería ser fácil llevarse bien con ellos. Debería ser agradable tratar con ellos. Pero ¿cómo es en realidad a veces? Somos insoportables. ¿Por qué? No debería ser así. Pero cuando nos damos cuenta, acudimos a Dios y le decimos, Señor, queremos ser transformados a tu imagen. Y entonces Él lo hace. Entonces no es nuestra voluntad ni nuestro esfuerzo, sino que le dejamos actuar poderosamente en nosotros a través de su Espíritu. También esa tarde o esa mañana, hoy. No nos hacemos planes, no hacemos programas, sino que queremos integrarnos en el plan de Dios y en el programa divino. Y créedmelo, así como al principio todos los servicios funcionaban en armonía directa en el cuerpo de Jesucristo, así debe ser al final. No importa qué tarea tenga que realizar alguien en el reino de Dios, nunca una cosa de Dios se opondrá a otra. No.
ahí donde el Señor obra y puede hacer valer sus derechos, todo lo propio cesa y se establece la armonía divina. Primero en cada uno y luego, naturalmente, en toda la comunidad y congregación, y en particular entre aquellos que proclaman la palabra. Ya lo he dicho antes, durante el tiempo en que el hermano Branham realizaba su ministerio, su servicio, había muchos que le daban palmaditas en el hombro y le decían: eres un hombre especial de Dios. Sabemos que el hermano Fendler está aquí. Todos los que estuvimos en las reuniones fuimos testigos de lo que Dios hizo. Pero, ¿qué es lo que sucedió después? Cada uno siguió su propio camino, su propia dirección, construyó su propia obra en medio del reino de Dios. Y así el pueblo de Dios no fue guiado y conducido a esta unidad divina, porque el yo propio seguía estando muy presente en primera plana. Cada vez que Dios hace algo, lo hace de acuerdo con su palabra. Ya sea Pedro, Pablo, Juan, Santiago, quien quiera que haya sido, quien haya servido, predicado o escrito, todo fue guiado por el mismo Espíritu y concuerda armoniosamente, completándose unos a otros, una cosa a la otra. Así serán al final los servicios en la congregación. No puede haber unidad de otra manera que no sea la que Dios ha determinado. Antes de que eso pueda suceder, todos nosotros, y me incluyo, debemos acabar con todo lo nuestro para que Dios pueda comenzar con nosotros. Solo entonces, cuando sea Él quien dé una misión y envíe y que pueda enviar, solo entonces podremos hablar en su nombre. Él dijo: si alguien es recibido por quien Él envía, de Él dijo: el que os recibe a mí, me recibe a mí mismo. Nadie irá por su propia cuenta, al contrario, preferiríamos quedarnos en casa, pero debemos ir porque somos enviados con el mensaje más precioso de todos los tiempos, una palabra de Dios para esta generación final. Todas las promesas resumidas y colocadas sobre el candelero. Restauración completa de todo aquello lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Dios nos ha anunciado tiempos de refrigerio antes de la segunda venida de Jesucristo. Este tiempo de refrigerio tenía que ser predicado, tenía que ser precedido, por el mensaje para poner todo en su sitio. Así está escrito aquí por nuestro Señor. Pero es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde los tiempos de la creación. No queremos nada nuevo. Queremos el Evangelio antiguo. Queremos la palabra de Dios pura y santa, tal como nos fue entregada. Dios solo confirmará su palabra, no nuestras opiniones. Solo cumplirá las promesas que ha hecho Él. Pero antes debemos creerlas.
Debemos aceptarlas, recibirlas. Siempre que Dios hace algo, primero envía la promesa y luego la cumple en aquellos que la han recibido y aceptado. Él dijo que enviaría el tiempo del consuelo, del avivamiento, que dijo pondría todo en su lugar adecuado. Y entonces la pregunta es, ¿nos hemos dejado ordenar por Dios? ¿Hemos encontrado nuestro lugar en el reino de Dios? Si no es así aún, que Dios nos conceda la gracia de que suceda muy pronto. Estoy convencido de que todos llevamos en nuestro interior un profundo deseo de agradarle a Dios, de hacer su voluntad para poder ser testigos del cumplimiento de las promesas. Eso es lo que implora nuestro corazón y lo que pedimos, que el Señor pueda hacer justicia y llegar a su derecho. También esta tarde podemos acudir a Él tal y como somos y decirle, Señor, haz tu voluntad con nosotros, ten tu voluntad con nosotros. No queremos ser una asociación piadosa ni formar una nueva corriente religiosa, ya hay demasiadas de aquellas. Solo queremos una cosa, ser hallados en la palabra y en la voluntad de Dios. Queremos reconocer con claridad, bajo la unción del Espíritu Santo, lo que Dios está haciendo ahora según su palabra. Y permítanme subrayar esto. No basta con hablar solo de Pedro y de los grandes hombres de Dios hasta nuestros días. Ahora debemos seguir el paso de lo que Dios está haciendo. Lo que hizo hace 20 o 30 años fue maravilloso, fue glorioso, pero el tiempo avanza. La congregación del Dios vivo debe prepararse, alistarse y estar lista para entrar en la tierra prometida. Como en los días de Moisés, cuando se llevó a cabo la salida y luego se llevó la palabra en el arca de la alianza. Para mí fue algo muy grande. No había mensaje nuevo, ninguna interpretación nueva, ninguna dirección nueva, la misma dirección. Con la palabra de la promesa divina en el arca de la alianza avanzaron y experimentaron el cumplimiento de la promesa. Podemos decirlo para gloria de Dios. No hemos añadido ni una sola interpretación al mensaje divino. Lo creemos de todo corazón, tal y como nos fue transmitido. Tampoco en el futuro, en todo el futuro, tampoco lo interpretaremos, sino que llevaremos esta preciosa palabra en un corazón bueno y noble. Que Dios nos convierta en personas según su corazón. Y entonces todo irá bien. ¿De qué sirven todas las nuevas interpretaciones si solo crean nuevos problemas, provocan nuevas divisiones, indican nuevas direcciones? No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una dirección, y esa es su dirección. Creo que ahora estamos viviendo conscientemente la continuación de lo que Dios ha comenzado. No solo decimos, sí, a través del hermano Branham, Dios ha hecho esto y aquello. Vemos cómo ahora el mensaje
el llamado se está dando en todo el mundo y que se está llamando a las personas que pertenecen a Él. Antes no puede tener lugar la conclusión, la perfección, porque así está escrito incluso en Mateo 24, versículo 14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo o a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en Apocalipsis 10:7, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él toque la trompeta, se consumará el misterio de Dios, como se lo hizo saber a sus siervos los profetas. El mismo Espíritu de Dios que habló a través de los profetas, el mismo Espíritu de Dios ha revelado todas las cosas a través del ministerio profético. Y el mismo Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y en toda verdad. Y en ella somos confirmados y establecidos, basados, pudiendo seguir adelante. Y lo hermoso es que si creemos lo que Dios nos ha prometido, nunca seremos decepcionados. Si creemos lo que dicen los hombres, siempre experimentaremos nuevas decepciones. Dios lo ha dispuesto así, que nadie que confíe en Él, que le crea, que crea como dice la Escritura, que nadie aquel sea avergonzado. Un verdadero hijo de Dios nunca podrá apartarse de la palabra de Dios. No, permanecemos en la palabra y la palabra permanece en nosotros. Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso es importante. Toda revelación está en la palabra de Dios, solamente que estaba oculta y ahora ha sido revelada. Pero nadie puede añadir nada al testimonio completo de las Sagradas Escrituras. Sí, como ya se dijo, cuando llegue el momento, Dios lo revelará y nos lo hará saber para que nuestra fe pueda anclarse en esas promesas de Dios. De modo que cuando llegue el momento, podamos ser testigos de su cumplimiento y realización. Y por eso podemos estar agradecidos de que Dios nos haya mantenido sobrios y normales. ¿Cuántos, en cuanto oyen o saben algo, se precipitan y pierden el equilibrio? Bienaventurado el que se somete a Dios, el que cree en su palabra y cree su palabra tal como está escrita, y el que cuenta con que también las últimas promesas se harán realidad. Y yo lo espero. Y tan cierto como que Dios lo ha prometido, así sucederá. En la primera venida del Señor se preparó el camino y lo mismo ha sucedido ahora. De Juan está escrito que preparó al Señor un pueblo bien preparado, dispuesto. Y lo mismo está sucediendo, aconteciendo ahora. Las personas que son agradables a Dios son personas que caminan con Dios. Pero está escrito en Amós 3, ¿cómo pueden caminar juntos dos que no están de acuerdo? O si no están de acuerdo. Nuestra caminata, nuestro caminar con Dios solo es realidad cuando estamos de acuerdo con Dios. Y cuando estamos de acuerdo con Dios, estamos de acuerdo con su palabra.
Y esta concordancia es lo que deseo para mí y para todos nosotros. Si hoy hay alguien entre nosotros, si es que haya alguien entre nosotros que aún no ha tenido una experiencia con el Señor, amado y valioso corazón, la proclamación del Evangelio como mensaje alegre, como Salvador, y que das la salvación sigue siendo, junto con todo lo que amamos y apreciamos, este Evangelio permanece el núcleo de nuestra proclamación. En el nombre del Señor llamamos, clamamos y os exhortamos, reconciliaos con Dios. Aceptad con todo el corazón la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Llegad a la certeza, traspasad a la certeza de la salvación, a la nueva vida en Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Dios es rico en gracia y misericordia. En Él y con Él hay abundancia de perdón. Él nos da la salvación plena. Reclamémosla hoy para nosotros por entero y digamos, Señor, te doy gracias. Tú me has redimido. Yo soy tuyo. Tú has pagado el precio por mí. Tú me has aceptado por los siglos de los siglos. Yo soy tuyo. Dios nos bendiga a todos. Amén. Levantémonos y oremos. Te doy gracias de todo corazón por tu palabra preciosa y santa. Fiel Señor, en lo terrenal, cansados y fatigados, en lo espiritual, refrescados y fortalecidos. Te doy gracias por todas las puertas y corazones abiertos, por todos los que acogen y reciben tu palabra, porque, Señor, con ello te acogen y te aceptan a ti en verdad. Señor fiel, te doy gracias por todos mis hermanos y todas mis hermanas, con las que he contemplado aquí tu palabra, y también por todos aquellos que la escucharán más tarde. Oh fiel Señor, hemos creído y reconocido que eres tú quien has comenzado y quien completará. Fiel Señor, nos has dado promesas que están profundamente arraigadas en nosotros. Las que creemos en ellas y te pedimos que nos concedas pronto el tiempo del regocijo. Señor, para que tu palabra florezca y tu congregación se ponga en pie de la fe a fin de estar a disposición a ti. Que tú quieras obrar en todos nosotros esta completa unanimidad en tu palabra, en tu voluntad y en tu espíritu. Señor fiel, te damos las gracias de todo corazón por habernos dignado a nosotros escuchar los misterios ocultos, por haberlos transfigurado por medio del Espíritu y por haberlos creído sin interpretarlos. Señor Dios nuestro, rogamos por aquellos que aún tienen que librar una batalla interior. Amado Señor, acércate a ellos, que te vean a ti transfigurado en la cruz, cómo dejaste que te traspasasen tus brazos y se abriera tu costado, y cómo derramaste tu preciosa y santa sangre para nuestra reconciliación, redención y perdón. Amado Señor, tu sangre
cubre mi culpa, nos ilumina y nos purifica. Que nuestra voluntad esté totalmente sometida a la tuya. Que tus caminos sean nuestros caminos y tus pensamientos nuestros pensamientos. Tu vida, nuestra vida y tu palabra, nuestra palabra. Amado Señor. Señor, llévanos a esta completa armonía contigo y entre nosotros. Pon fin también a todos los suspiros y a todas las lamentaciones. Que el acusador de los hermanos se retire y que el Señor se revele como el resucitado, como aquel a quien se le ha hecho todo poder en el cielo y en la tierra. Oh Dios, el enemigo debe dejar ir a tu pueblo. Tú lo exiges y nosotros oímos la llamada y nos ponemos en marcha. En tus caminos queremos acordarnos de ti, porque tú te has acordado de nosotros. Te doy gracias una vez más por el último viaje, por las puertas abiertas, Señor fiel. Fiel Señor, ponemos en tus manos todo el mundo islámico que está seducido y engañado. Te lo pedimos porque tú no haces acepción de personas. Que nos concedas una vez más tu misericordia y hagas algo extraordinario con lo que puedas atraer la atención de aquellos que deben escuchar y creer. Estamos a tu disposición. Señor, acéptanos por completo, purifícanos y santifícanos de pies a cabeza, en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Que nuestra voluntad se ponga y se deposite en tu voluntad. A ti, a Dios Todopoderoso, te damos gracias juntos por habernos bendecido y conservado, guardado, y nos encomendamos a tu misericordia. Aleluya. A tu nombre maravilloso y glorioso. Amén. Give
corazón como el tuyo. Concédame un corazón como el tuyo. Con los brotes más santos, lleno de fe y lleno de amor, dame un corazón como el tuyo.